Me senté al final de la mesa, moviendo una cucharada de sopa tibia, mientras mi yerno brindaba por la demolición del hogar que construí con mis propias manos. No solo querían la casa, querían borrarme. Falsificaron los informes médicos, me declararon incompetente y compraron un boleto de ida a un asilo estatal mientras yo estaba sentado justo ahí, escuchando cada palabra. Así que les di exactamente lo que querían, interpreté al viejo confundido, dejé que mi mano temblara, y firmé el único documento que convertiría su victoria en un delito grave. 2 semanas después, regresaron de sus lujosas vacaciones para encontrar la casa completamente vacía, sus cuentas bancarias congeladas por el FBI, y una patrulla de policía esperándolos en la entrada para darles la bienvenida a casa. Antes de revelarles exactamente qué fue lo que firmé, déjenme saber desde dónde nos están viendo en los comentarios, y por favor, suscríbanse si creen que jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe confundir el silencio de un padre con debilidad. Era la tercera cena de gala del mes, y el ruido empezaba a sentirse como un peso físico aplastándome el pecho. El candelabro de cristal sobre la mesa del comedor vibraba, sacudido por el volumen puro de la risa de Andre. Él presidía la cabecera de la mesa como un rey en su corte, con una copa de vino tinto costoso en una mano y un cigarro cubano en la otra, a pesar de que le había pedido 1000 veces que no fumara dentro de la casa. El humo se enroscaba hacia el techo, aferrándose a las molduras que yo mismo había instalado con mis propias manos hace 30 años, pero no dije nada. Yo estaba sentado en el extremo más alejado de la larga mesa de caoba, apretujado entre un hombre que no conocía y una mujer que no dejaba de mirar mi cardigan deshilachado con una expresión de lástima educada. La mesa estaba cubierta de bandejas de comida que costaban más que mi primer coche, había ostras sobre hielo, trufas rayadas sobre la pasta y cortes de carne tan poco hechos que parecían estar sangrando sobre la porcelana. Andre estaba contando una historia sobre un trato comercial que había cerrado. Su voz retumbaba mientras hablaba de apalancamiento, capital y adquisiciones hostiles, usando palabras que sonaban impresionantes, pero que no significaban nada si las analizabas de cerca. Llevaba un traje que brillaba bajo las luces, una mezcla de seda que, según él, era importada de Italia, y en su muñeca descansaba un reloj del tamaño de un disco de hockey, dorado y extravagante. Mi hija Kendra estaba sentada a su derecha. Sonreía, pero su sonrisa era tensa y frágil, como una banda elástica estirada hasta el punto de ruptura. No dejaba de rellenar las copas de vino de los invitados, con los ojos moviéndose nerviosamente por la habitación como si temiera que alguien notara las grietas en el yeso o el crujido de las tablas del suelo. Bajé la mirada a mi propio plato. Me habían dado un pequeño tazón de sopa, estaba tibia y no me habían ofrecido nada de la carne. De todas formas no tenía hambre, mi estómago era un nudo de tensión. Solo quería que la noche terminara, quería que estos extraños salieran de mi hogar para poder apagar las luces y fingir que este seguía siendo el santuario que solía ser. De repente, Andre golpeó la mesa con la mano para enfatizar un punto, haciendo saltar los cubiertos, y señaló con un dedo grueso a las paredes que nos rodeaban. ¿Ven este lugar?, gritó a sus invitados, con la cara enrojecida por el vino y la arrogancia. Es un diamante en bruto. La ubicación es privilegiada, absolutamente privilegiada, pero la distribución es antigua, está atrapada en el pasado. Hizo una pausa dramática. Vamos a destriparlo, anunció, agitando la mano como si borrara los últimos 40 años de mi vida. Vamos a derribar estas paredes, abrir el plano y poner vidrio de piso a techo. Será una obra maestra moderna una vez que nos deshagamos de toda esta chatarra vieja. Los invitados asintieron con aprecio, murmurando sobre lo visionario que era. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. No estaba hablando solo de los muebles, estaba hablando de mí. Yo era la chatarra vieja. Yo era el obstáculo que se interponía entre él y su obra maestra moderna. Intenté tomar un sorbo de mi sopa. Mi mano temblaba, tal vez era el Parkinson del que me había advertido el médico, o tal vez era simplemente la rabia vibrando en mis huesos. La cuchara se sacudió cuando la levanté, y una sola gota de líquido cremoso cayó. Aterrizó en el inmaculado mantel blanco, dejando una pequeña mancha beige no más grande que una moneda de 10 centavos. Fue un error,
un accidente minúsculo, pero en esa habitación sonó como un disparo. Andre dejó de hablar a mitad de la frase. El silencio que siguió fue repentino y absoluto. Giró lentamente la cabeza para mirarme, entornando los ojos, y la calidez desapareció de su rostro al instante. Miren eso, dijo, bajando la voz a un siseo que cargaba más amenaza que sus gritos. Miren lo que hizo. Kendra extendió la mano y le tocó el brazo, con voz de susurro nervioso. Está bien, Andre, es solo una gota, puedo traer un trapo. Él se la quitó de encima sin mirarla, sus ojos estaban fijos en mí, llenos de un asco tan puro que se sintió como un golpe físico. No es solo una gota, Kendra, es el principio. Míralo, ni siquiera puede alimentarse como un ser humano civilizado. Está arruinando la estética, está arruinando el ambiente. Se volvió hacia sus invitados, señalándome como si yo fuera un perro que se portaba mal. Me disculpo con todos, dijo, sacudiendo la cabeza con falsa tristeza. Está empeorando cada día, el declive es rápido. Tratamos de ser pacientes, tratamos de ser complacientes, pero es como vivir con un niño. Un niño muy sucio y muy costoso. La mujer a mi lado apartó ligeramente su silla, como si mi torpeza fuera contagiosa. Sentí el calor subiendo a mis mejillas, una vergüenza ardiente que no había sentido desde que era un niño. Quería hablar, quería decirle que yo construí esta mesa, quería decirle que el techo sobre su cabeza se pagó con el sudor de mi frente, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Sabía que si hablaba, perdería el control, y si perdía el control, le daría exactamente lo que él quería. Él quería que yo fuera el viejo loco, quería que gritara para poder mirar a sus amigos y decir, ¿ven? Les dije que estaba perdiendo la cabeza, así que hice lo más difícil que he hecho en mi vida. Coloqué lentamente la cuchara de nuevo en el tazón, el metal haciendo un suave clic contra la porcelana. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté, mis rodillas crujieron y tuve que apoyarme en la mesa por un momento. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Andre, con la voz destilando condescendencia. No hemos terminado aquí. Siéntate y termina tu cena, o necesitas que Kendra te dé de comer en la boca. Lo miré. Realmente lo miré, por primera vez en meses. Y vi el miedo detrás de sus ojos, la desesperación de un hombre que se está ahogando en deudas e intenta flotar en una balsa de mentiras. Miré a mi hija, que observaba su plato, negándose a encontrar mi mirada. Estoy cansado, dije, con voz tranquila pero firme. Me voy a la cama. No esperé su permiso. Me di la vuelta y salí del comedor, sintiendo los ojos de 20 extraños quemándome la espalda. Caminé por el pasillo, pasando las fotos de mi difunta esposa Clara, su sonrisa congelada en el tiempo, presenciando la indignidad en la que se había convertido su hogar. Subí las escaleras lentamente, aferrándome a la barandilla, contando cada paso solo para mantener mi respiración uniforme. 1, 2, 3. Cuando llegué al descansillo, no fui a mi habitación. Me detuve. El comedor estaba directamente debajo del descansillo, y la acústica de la casa, que yo mismo había diseñado, era perfecta. Me quedé allí en las sombras, oculto de la vista, y escuché. Las risas comenzaron de nuevo, nerviosas al principio, luego más fuertes, mientras Andre servía más vino y tejía más mentiras. Pero yo no estaba escuchando la fiesta, estaba esperando la verdad. Y cuando los invitados comenzaron a irse, arrastrando los pies hacia la noche con sus agradecimientos vacíos, el silencio regresó a la casa. Y en ese silencio, comenzó la verdadera conversación. La pesada puerta de roble se cerró de golpe abajo, sellando la noche y el resto del mundo, y el silencio que siguió no fue pacífico, fue pesado y eléctrico. Escuché el sonido de una cerradura girando, el clic agudo resonando por el hueco de la escalera, y luego el sonido de pasos caminando agresivamente sobre el piso de madera. ¿Crees que esto es gracioso, Kendra? La voz de Andre cortó el aire, despojada de todo su encanto público, era cruda y afilada por el pánico. Estaba sirviendo vino como si estuviéramos celebrando, pero ¿tienes idea de lo cerca que estamos del abismo? Me pegué contra la pared en las sombras del descansillo, mi corazón martillando contra mis costillas como un pájaro atrapado.
Contuve la respiración, aterrorizado de que las tablas del suelo bajo mis pies me traicionaran con un chirrido. «Basta», André, susurró Kendra, con la voz temblorosa. «Lo vas a despertar. Que se despierte», espetó André, alzando la voz. «Que escuche la verdad por una vez, tal vez eso le meta algo de sentido común en esa cabeza senil suya». Hubo una pausa, y pude escuchar el tintineo del vidrio, el sonido de una botella siendo servida con mano temblorosa. Entonces André habló de nuevo, su voz más baja ahora, cayendo en un murmullo conspirativo que era, de alguna manera, más aterrador que sus gritos. «Los acreedores llamaron otra vez hoy mientras estabas en el salón», dijo, las palabras saliendo atropelladamente. «Se cansaron de esperar. Kendra». El apalancamiento en criptomonedas desapareció. Las llamadas de margen se están activando todas a la vez. Estamos hablando de $1,500,000 en deuda, y eso es solo el capital. Si no conseguimos una suma global significativa para fin de mes, van a empezar a embargar activos. Se llevarán los autos, congelarán las cuentas, nos humillarán. Sentí una ola de frío bañarme. $1,500,000. Había apostado una fortuna mientras fingía ser un magnate. «¿Qué pasa con el préstamo?», preguntó Kendra, con voz pequeña y asustada. «Dijiste que el banco aprobó el préstamo puente. Lo denegaron esta mañana», escupió André las palabras. «¿Vieron el reporte de crédito? Somos tóxicos, Kendra. Tenemos cero liquidez. Lo único que tenemos, lo único que se interpone entre nosotros y la ruina total, es esta casa». Cerré los ojos. Ahí estaba. La verdad desnuda. «Pero André», dijo Kendra, y pude escuchar la vacilación en su voz. «Papá todavía. Él todavía está aquí. No podemos simplemente venderla con él dentro». «¿A dónde iría?». André soltó una risa seca, sin humor. «Esa es la belleza del asunto, nena. ¿Lo viste esta noche? ¿Viste cómo tiró esa cuchara? ¿Viste cómo salió arrastrando los pies como un zombi confundido? Prácticamente está haciendo el trabajo por nosotros». Aguzé el oído, inclinándome más cerca de la barandilla. «Hablé con el doctor Evansoy», continuó André, su voz adquiriendo una cualidad suave y persuasiva. «Está listo para firmar la declaración jurada. Programaremos la audiencia de competencia para el próximo viernes. Presentamos la evidencia de su declive, los olvidos, los temblores, los cambios de humor. Conseguimos la tutela de emergencia. Una vez que tengamos el poder notarial, no necesitamos su firma. No necesitamos su permiso. Le vendemos la casa al desarrollador que conocí la semana pasada. Ofrece 3 millones en efectivo por el terreno. Quiere demoler esta vieja reliquia y construir condominios. 3 millones, Kendra. Eso borra la deuda y nos deja con suficiente para empezar de nuevo en Bali, tal como planeamos. Mis manos se cerraron en puños a mis costados. Demolerla. Quería derribar el hogar donde cría a mi hija, el hogar donde sostuve la mano de mi esposa mientras daba su último aliento. Pero, ¿qué pasa con papá?, preguntó Kendra de nuevo, aunque su resistencia se estaba debilitando. «No podemos simplemente ponerlo en la calle». «Por supuesto que no», dijo André, su tono goteando simpatía falsa. «Encontré un lugar. Se llama Shady Pines. Está en el norte, muy asequible. Aceptan Medicaid, así que no se comerá nuestras ganancias. Es básico, claro, pero él no notará la diferencia. Está tan ido la mitad del tiempo que probablemente pensará que todavía está aquí. Shady Pines». El nombre quedó colgado en el aire como una maldición. Yo conocía ese lugar. Era un almacén para los olvidados, un lugar donde los ancianos eran aparcados en los pasillos y dejados para pudrirse. 2 semanas, dijo André, sellando mi destino. Necesitamos estar fuera de aquí en 2 semanas. El desarrollador quiere comenzar la obra el próximo mes. Lo trasladamos a la instalación el día 15, firmamos los papeles el 16 y estamos en un avión para el 17. Hubo un largo silencio. Esperé, rezando a un Dios con el que no había hablado en años, rogándole que mi hija hablara. Quería que gritara. Quería que dijera que no,
Quería que defendiera al padre que había trabajado turnos dobles para pagar su matrícula universitaria. Está bien, susurró Kendra. La palabra fue tan suave que casi la pierdo. Está bien, Andre. Si es la única manera, es la única manera, le aseguró él. Estamos haciendo lo mejor para todos. Él necesita atención profesional y nosotros necesitamos una vida. No me quedé a escuchar el resto. No pude. Una náusea subió por mi garganta, amarga y ácida. Me di la vuelta lentamente, colocando mis pies con la precisión de un ladrón de guante blanco, y me arrastré de regreso por el pasillo a mi habitación. Cerré la puerta de mi dormitorio y me apoyé contra ella, mis piernas finalmente cedieron. Me deslicé por la madera hasta golpear el suelo. La oscuridad de la habitación me envolvió, pero no me sentía a salvo. Me sentía casado. Mi propia hija acababa de aceptar borrarme. Había aceptado arrojarme a un pozo para poder salvar a su marido de su propia codicia. Pensaban que yo era un viejo senil. Pensaban que estaba confundido, débil e indefenso. Miré al otro lado de la habitación, hacia la mesita de noche, donde un rayo de luz de luna caía sobre el marco plateado de la foto de Clara. Sus ojos parecían estar mirándome directamente, desafiándome. Recordé lo que ella me dijo cuando el banco intentó ejecutar la hipoteca de nuestro primer proyecto de construcción en el 79. Ella se había parado frente al oficial de préstamos, 1,57 m de puro acero, y le dijo que tendría que sacarla arrastrando por el pelo. No perdimos ese proyecto. Me incliné y desaté los cordones de mis viejas botas de trabajo que estaban en la esquina de la habitación. Metí la mano en lo profundo de la bota izquierda, pasando el forro de cuero desgastado, y mis dedos rozaron el plástico frío. Saqué el teléfono prepago barato que había comprado hacía 3 días, presintiendo que se avecinaba una tormenta. Lo encendí, la pantalla brilló con un azul intenso en la oscuridad. Mis manos ya no temblaban. Los temblores de los que Andrés se había burlado en la cena habían desaparecido. Querían a un viejo senil. Querían una víctima. Miré el teléfono y luego volví a mirar la foto de Clara. Les voy a dar exactamente lo que quieren, susurré a la habitación vacía. Voy a ser el viejo más confundido e indefenso que jamás hayan visto. Y mientras ellos ven la actuación, yo los voy a enterrar. Busqué en los contactos hasta encontrar el número de Julián. Era tarde, pasada la medianoche, pero sabía que estaría despierto. Julián nunca dormía cuando había una pelea que librar. Presioné el botón de llamada y me llevé el teléfono a la oreja. Sonó una vez. 2 veces. ¿Hola? Respondió una voz ronca. Julián, dije, con la voz firme y fría como el hielo. Soy Isaías. Despierta. Vamos a la guerra. El sol de la mañana se arrastraba por el suelo del dormitorio, resaltando el polvo en los zócalos que Kendra había prometido limpiar hace semanas, pero hoy no me importaba el desorden. Hoy el polvo era parte de la escenografía y yo era el actor principal en una tragedia creada por ellos mismos. Me paré frente al espejo y practiqué mi expresión, dejando que mi mandíbula se aflojara y mis ojos perdieran el foco hasta parecer un hombre que intentaba recordar en qué año vivía. Me puse una camisa con una pequeña mancha de café en el cuello, una que nunca habría usado en mis mejores tiempos, y me puse calcetines que no combinaban intencionalmente. Tomé una respiración profunda, del tipo que toma un buzo antes de sumergirse en aguas profundas, y abrí la puerta. Me arrastré por el pasillo, arrastrando los pies lo suficiente para hacer un sonido de roce en la madera dura, anunciando mi llegada sin decir una palabra. Cuando entré en la cocina, el aire estaba denso con el olor a tostadas quemadas y tensión. Andre estaba bebiendo café mientras tecleaba furiosamente en su tableta y Kendra miraba por la ventana, con los hombros encorvados como si cargara un peso físico. Buenos días, dijo Kendra, dándose la vuelta con una sonrisa brillante y falsa que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo dormiste, papá? Me detuve en medio de la habitación y miré alrededor con una expresión desconcertada. Miré la estufa, luego la mesa, y finalmente fijé mi mirada en Andre. ¿Quién es ese?, pregunté, con mi voz rasposa e incierta. Andre ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Solo soltó un suspiro corto y agudo que sonó como una risa. Es Andre, papá, dijo Kendra, alzando la voz como la gente le habla a los niños pequeños.
Tu yerno. ¿Conoces a Andre? Entorné los ojos hacia él, inclinando la cabeza. Andrew, murmuré. Pensé que Andrew era el jardinero. Andre finalmente levantó la vista, una sonrisa burlona jugando en sus labios. ¿Ves? Le dijo a Kendra, señalándome con su cuchara. Cree que soy el jardinero. Prácticamente se ha ido, Kendra. El disco duro está borrado. Kendra me miró, y por un segundo vi un destello de dolor en sus ojos, pero rápidamente parpadeó para alejarlo. Solo está teniendo una mala mañana, dijo. Aunque sonaba como si intentara convencerse a sí misma más que a él, me senté a la mesa, moviéndome con lentitud exagerada. Me quedé mirando el salero durante un minuto completo, hipnotizado por la nada. Esta era la clave de la actuación. Si discutía, era una amenaza. Si estaba callado y confundido, era un mueble. La gente dice cosas frente a los muebles que nunca dirían frente a un testigo. ¿Dónde está Clara?, pregunté de repente, volviéndome hacia Kendra. Dijo que estaba haciendo panqueques de arándanos. La habitación se quedó en silencio absoluto. Clara había fallecido hacía 5 años. Papá, susurró Kendra, con la voz quebrada. Mamá está. Mamá falleció. ¿Recuerdas? Fruncí el ceño, mirando mis manos. Oh, dije suavemente. Es cierto. Lo olvidé. Andrés soltó un fuerte suspiro y se levantó. Caminó hacia la isla de la cocina donde había una pila de carpetas Manila. Ni siquiera se molestó en bajar la voz. Necesitamos que firme esa declaración jurada hoy, le dijo a Kendra, golpeando la carpeta superior. El doctor Evans tiene un hueco a las 2 en punto. Si logramos que firme el declive cognitivo hoy, el juez puede otorgar la orden de emergencia para el martes. Continué mirando el salero, pero cada músculo de mi cuerpo estaba sintonizado en su frecuencia. Doctor Evans. 2 en punto. Martes. ¿El doctor Evans es el de la calle 4? Preguntó Kendra, mirándome nerviosamente. Sí, el que está al lado del banco viejo, respondió Andre, abriendo la carpeta. Es caro, pero entiende la urgencia de la situación. Sabe que necesitamos acelerar la transferencia para la venta. Vi por el rabillo del ojo cómo Andre sacaba un documento. Era grueso, papel legal, encuadernado con una cubierta azul. Sabía exactamente qué era. Era una petición de tutela. Alcancé mi vaso de jugo de naranja, dejando que mi mano temblara violentamente. Al levantarlo, sacudí la muñeca, enviando una ola de jugo pegajoso sobre el borde y hacia la mesa. «Oh, por el amor de Dios», gritó Andre, cerrando la carpeta de golpe. «Lo siento», tartamudeé, agarrando una servilleta y empeorando el desastre al esparcirlo. Solo. Se me resbaló la mano. «Déjalo», ordenó Andre, con la cara roja. «Solo déjalo. Kendra, limpia esto. Tengo que ir a hacer una llamada al desarrollador». Salió furioso de la habitación, dejando la carpeta allí mismo, en el borde de la isla. La arrogancia del hombre era su talón de Aquiles. Pensaba que yo estaba demasiado ido para leer, demasiado confundido para entender cómo se veía un documento legal. Kendra suspiró, y fue al fregadero para mojar un trapo. Me daba la espalda. «Voy a ir a ver mi programa», anuncié, con mi voz sonando pequeña y patética. «Está bien, papá», dijo ella sobre el sonido del agua corriente. Me levanté y me arrastré hacia la sala de estar, pero al pasar por la isla, no simplemente pasé de largo. Me detuve por una fracción de segundo. Mis ojos se dirigieron a la carpeta. La etiqueta en el frente estaba escrita en letras negras y negritas. En el asunto del patrimonio y la persona de Isaiah Washington. Petición de tutela involuntaria. Y justo debajo, enganchada al frente, había una tarjeta de visita, Dr. Lawrence Evans, psiquiatría geriátrica. Memoricé el nombre. Memoricé la dirección en la tarjeta. Me arrastré hasta la sala de estar y encendí la televisión, subiendo el volumen de un programa de concursos para enmascarar cualquier sonido que hiciera. Me senté en mi sillón reclinable y esperé. Pasaron 10 minutos. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse cuando Andre se fue a su reunión. Escuché a Kendra subir las escaleras hacia la ducha. Las tuberías gimieron cuando se abrió el agua.
En el momento en que escuché el agua correr, el viejo confundido se desvaneció. Me senté derecho, mis movimientos agudos y precisos. Fui al armario del pasillo y saqué mi pesado abrigo de invierno, a pesar de que era mediados de octubre. Metí el teléfono desechable en el bolsillo interior profundo. No necesitaba llaves. No iba a llevar el auto. Me habían quitado las llaves hace semanas, pensando que eso me atraparía aquí, pero olvidaron que yo había caminado por estas calles antes de que estuvieran pavimentadas. Conocía los callejones, los atajos, las rutas de autobús que no requerían pases y el conductor conocía tu cara. Caminé hacia la puerta trasera, la que estaba en el lavadero y que siempre olvidaban cerrar porque nunca la usaban. La abrí silenciosamente, deslizándome hacia el aire fresco de otoño. No estaba arrastrando los pies ahora. Estaba marchando. Tenía una reunión propia a la que asistir y, a diferencia de André, yo no iba a llegar tarde. Corté por el patio del vecino, agachándome bajo las ramas bajas del sauce, moviéndome con el sigilo de un hombre que conoce su territorio. Cuando llegué a la parada del autobús a 3 cuadras de distancia, miré hacia atrás, hacia la casa en la colina. Se alzaba allí, majestuosa y orgullosa, inconsciente de los lobos que había en su interior. Aguanta, le susurré a los ladrillos y al mortero. Solo aguanta. Los refuerzos ya vienen. El autobús se detuvo con un siseo frente al Denis en el lado sur de la ciudad, un lugar donde el café era lo suficientemente fuerte como para despintar paredes y el aire siempre olía a grasa de tocino y jarabe de arce. Era un mundo aparte de la atmósfera estéril y silenciosa de mi propia casa, y por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Empujé la puerta de vidrio, haciendo sonar la pequeña campana sobre mi cabeza y escaneé el lugar. Estaba abarrotado de camioneros, enfermeras del turno de noche y ancianos leyendo periódicos, gente real viviendo vidas reales. En la cabina del fondo, sentado tan recto como una vara y vistiendo un traje azul marino a medida que costaba más que la mayoría de los autos en el estacionamiento, estaba Julián. Julián y yo nos conocíamos desde hace 40 años, desde los días en que ambos éramos jóvenes, hambrientos y estábamos en la ruina. Él había comenzado con un escritorio en una oficina compartida y un sueño de leyes de derechos civiles, y yo había comenzado con un martillo y una camioneta. Ahora, él era uno de los litigantes más temidos del Estado. Pero todavía se reunía conmigo aquí para comer gofres cada primer martes del mes. Me deslicé en la cabina frente a él, mis articulaciones crujiendo en protesta. Levantó la vista, sus ojos oscuros entrecerrándose instantáneamente al asimilar mi apariencia, los calcetines que no combinaban, la camisa manchada, el pesado abrigo de invierno en pleno octubre. Isaías dijo, con su voz baja y áspera como la grava. ¿Te ves del carajo? ¿Qué está pasando? No perdí tiempo en cortesías. Me incliné sobre la mesa de fórmica astillada, bajando la voz para que solo él pudiera escuchar. Están tratando de enterrarme, Julián, dije, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. André y Kendra. Están solicitando la tutela. Dicen que estoy senil. Van a vender la casa a un desarrollador que quiere demolerla. Y me van a meter en Shady Pines. Julián no parpadeó. No jadeó. Simplemente se quedó allí, perfectamente quieto, pero vi el cambio ocurrir. La calidez se drenó de su rostro, reemplazada por una máscara fría y dura de furia. Sus manos, que descansaban sobre la mesa, se cerraron lentamente en puños hasta que sus nudillos se tornaron del color de la caoba vieja. Shady Pines, repitió, el nombre sonando como una maldición saliendo de sus labios. Ese depósito de carne. Asentí. ¿Creen que no lo sé? He estado haciéndome el tonto, Julián. He estado derramando mi sopa y olvidando nombres solo para mantenerlos confiados. Pero tienen un comprador. Un comprador en efectivo. Quieren cerrar el trato en 2 semanas. Julián respiró hondo, exhalando lentamente por la nariz. Desentrelazó las manos y buscó en su maletín, sacando un bloc de notas amarillo y un bolígrafo dorado. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Ya no era la voz de mi amigo. Era la voz del abogado que había puesto de rodillas a corporaciones enteras. Bien, dijo, haciendo clic en el bolígrafo para abrirlo.
Déjalos que lo intenten. Escribió algo, subrayándolo 2 veces. Isaías, ¿recuerdas hace 10 años cuando Clara se enfermó? ¿Recuerdas lo que hicimos con la casa? Asentí. La pusimos en el fideicomiso. Exactamente, dijo Julián, una sonrisa sombría tocando las comisuras de su boca. El fideicomiso familiar Clara e Isaías. Es un fideicomiso irrevocable. Tú eres el único fideicomisario sobreviviente. Esa casa no te pertenece a ti personalmente y ciertamente no le pertenece a tu hija. Le pertenece a la entidad legal. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en los míos. Aquí es donde cometieron su error. André es un hombre arrogante. Ve una casa y ve un signo de dólar. Asume que si obtiene el poder notarial sobre ti, obtiene la casa, pero está equivocado. El poder notarial le da control sobre tus activos personales, no sobre los activos del fideicomiso. El fideicomiso es una fortaleza legal separada. ¿Entonces puedo detener la venta? Pregunté, sintiendo un destello de esperanza. Julián sacudió la cabeza, y su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en algo depredador. No, Isaías. No queremos detener la venta. Todavía no. Lo miré, confundido. ¿Qué quieres decir? Si lo detenemos ahora, explicó Julián, bajando la voz a un susurro, simplemente lo intentará de nuevo. Encontrará otra laguna legal. ¿Te intimidará? No, vamos a usar la estrategia del tarro de miel. Dibujó un círculo en el papel. Vamos a dejar que proceda. Vamos a dejar que falsifique la búsqueda del título de propiedad. Vamos a dejar que firme los papeles afirmando que tiene derecho a vender. Y lo más importante, vamos a dejar que acepte el dinero. Golpeó el papel con su bolígrafo. En el momento en que esa transferencia bancaria llegue a su cuenta, en el momento en que tome un centavo de esos 3 millones de dólares, habrá cometido fraude electrónico. Habrá cometido hurto mayor, habrá vendido una propiedad que no posee. Eso no es una disputa civil, Isaías. Eso es un crimen federal. Vamos a dejar que camine directo hacia una celda de prisión, y él mismo cerrará la puerta tras de sí. Me recosté, aturdido por el peso de lo que estaba diciendo. Esto no era solo una defensa. Esto era una trampa. Pero, ¿qué pasa con la casa? Pregunté. No puedo dejar que la destruyan. No tocarán ni un ladrillo, me aseguró Julián. Porque mientras André está ocupado vendiéndole el puente de Brooklyn a su amigo desarrollador, tú y yo vamos a ejecutar una transferencia real. ¿Quién era ese grupo del que me hablaste el año pasado? ¿Los que querían marcar la propiedad como sitio patrimonial? La sociedad histórica, dije. Correcto, dijo Julián anotándolo. Vamos a transferirles el título a ellos. Se la escrituraremos para su preservación, con efecto inmediato, pero con una cláusula que te otorga residencia vitalicia. Para cuando André intente entregar las llaves, la casa ya pertenecerá a otra persona. Arrancó la hoja del bloc y la dobló, guardándola en su bolsillo. Vuelve a casa, Isaías dijo, su voz suave de nuevo. Sigue tirando tus cucharas. Sigue olvidando su nombre, deja que piense que es el hombre más listo de la habitación. Deja que piense que ha ganado, y cuando llegue el momento, estaré allí para verlo caer. Miré a mi amigo, este hombre que estaba luchando por mi vida tan duro como yo. Gracias, Julián, dije, con la voz espesa por la emoción. Él se estiró sobre la mesa y me apretó la mano. Se metió con el infante de marina equivocado, Isaías. Ahora vete. Me deslicé de nuevo en la casa a través de la puerta del lavadero justo cuando el reloj del abuelo en el pasillo daba las 11 campanadas. La casa no estaba tranquila. La tensión en el interior era tan espesa que se sentía como caminar a través del agua. Podía escuchar la voz de André proveniente del estudio, y era un sonido que nunca antes había escuchado en él. Era el sonido de un hombre que ya no estaba al mando, no estaba gritando. Estaba suplicando, mira, te lo dije, la liquidez ya viene, decía André, con la voz aguda y tensa. Es algo seguro. El activo está libre, solo necesito 48 horas. No, no llames a mi esposa. No llames a la línea de la casa. Si apareces aquí, el trato se desmorona y no obtienes nada. Me paré en el pasillo, colgando mi pesado abrigo de nuevo en el armario. Mi corazón latía lento y constante ahora.
El miedo que había sentido días atrás se había ido, reemplazado por la fría precisión de un capataz de obra. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Los tiburones estaban circulando. La deuda que había ocultado estaba burbujeando hacia la superficie y se estaba quedando sin baldes para sacar el agua. Entré en la cocina. Kendra estaba sentada a la mesa, mirando fijamente una taza de té frío. Parecía 10 años mayor de lo que se veía la semana pasada. Su piel estaba pálida y había círculos oscuros bajo sus ojos que ninguna cantidad de corrector costoso podía ocultar. Levantó la vista cuando entré, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y culpa. «Hola, papá», dijo suavemente. «No te escuché levantarte. Solo estaba caminando», murmuré, dejando que mis ojos vagaran sin rumbo por la habitación. Buscando el correo. Andre irrumpió en la cocina en ese momento. Parecía una ruina. Tenía el cabello despeinado, la corbata aflojada y había una capa de sudor en su frente, a pesar de que la casa estaba fresca. Sostenía una pila de papeles en la mano, agarrándolos tan fuerte que los bordes estaban arrugados. Se detuvo cuando me vio, y una mirada desesperada y hambrienta apareció en sus ojos. Era la mirada de un hombre ahogándose que divisa un trozo de madera flotante. «Perfecto», dijo, sin aliento. «Estás levantado. Bien. Necesitamos hacer esto ahora». Tiró los papeles sobre la mesa frente a mí. Golpearon la madera con una bofetada pesada. Sacó un bolígrafo de su bolsillo e hizo clic. El sonido agudo y agresivo. «Siéntate», Isaías ordenó. «Andre». Comenzó Kendra, su voz advirtiendo. «No le hables así. No tengo tiempo para gentilezas, Kendra», espetó Andre, sin quitarme los ojos de encima. «La línea de tiempo se ha adelantado. Necesito estos firmados y escaneados para el equipo legal antes del mediodía o el desarrollador se marcha. Si se marcha, estamos muertos. ¿Entiendes? Estamos muertos». Kendra se encogió, silenciada por su pánico. Me senté lentamente, arrastrando la silla con un chirrido. Miré los papeles. El texto era denso, lleno de jerga legal sobre transferencia inmediata de autoridad e intención de liquidar activos. Ni siquiera intentaba ocultarlo más. «¿Qué es esto?», pregunté, pinchando el papel con un dedo tembloroso. «¿Es esto para la factura del cable?». Andre soltó un gemido de frustración. «No, no es la factura del cable. Son solo actualizaciones del seguro. Cosas estándar. Necesitamos actualizar la póliza de la casa para que estés protegido. Solo firma en la X», señaló una línea al final de la página. Su dedo temblaba casi tanto como mi mano fingía hacerlo. «Seguro», repetí, probando la palabra. Pensé que teníamos seguro. Clara manejaba el seguro. «Clara se ha ido», gritó Andre, golpeando la mano sobre la mesa. «Solo firma el maldito papel, Isaías». Me estremecí, retrocediendo. Miré a Kendra. Se estaba mordiendo el labio, con lágrimas brotando en sus ojos, pero no dijo una palabra. Estaba dejando que él me intimidara porque tenía demasiado miedo de la alternativa. Levanté el bolígrafo. Se sentía pesado en mi mano. Dudé, dejando que la punta flotara sobre el papel. «No lo sé», murmuré. Debería leerlo». «No puedes leerlo», dijo Andre, su voz tensa con paciencia forzada. «La letra es demasiado pequeña. Yo lo leí por ti». «Está bien. Es por tu beneficio. Por favor, solo fírmalo para que podamos almorzar». Lo miré. Vi el sudor goteando por su sien. Vi el terror detrás de la arrogancia. Estaba a una firma de lo que él creía que era la salvación. Pensaba que este pedazo de papel era su salvavidas. No sabía que, en realidad, era su confesión. Bajé el bolígrafo. Dejé que mi mano temblara violentamente, haciendo que la punta bailara a través del papel. Garabateé una firma desordenada y dentada que apenas se parecía a mi nombre. «Ahí», dije, soltando el bolígrafo. Andre arrebató el papel antes de que la tinta estuviera siquiera seca. Miró la firma, devorándola con los ojos. Una mirada de puro y absoluto alivio bañó su rostro. Soltó una risa que sonó como un ladrido. «Hecho», dijo, mirando a Kendra. «Está hecho».
Tengo la intención de venta. Tengo la autorización. Me miró y, por un segundo, la máscara se deslizó por completo. No vio a un suegro. Vio un recurso que finalmente había explotado hasta dejarlo seco. Buen trabajo, Isaías dijo, su voz goteando con descendencia. Fuiste muy útil. Ahora ve a ver tu televisión. Tenemos negocios que manejar. Se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, gritando a su teléfono antes de siquiera cruzar el umbral. Lo escuché en el pasillo. Lo tengo. Sí, firmado y fechado. Lo estoy escaneando ahora. Dile a los tipos de financiamiento que retrocedan. El colateral está asegurado. Me quedé sentado allí en la mesa, escuchándolo cavar su propia tumba. Estaba llamando al banco. Les estaba enviando pruebas de que estaba vendiendo una casa que no le pertenecía. Estaba creando el rastro de papel que Julián usaría para ahorcarlo. Kendra extendió la mano y tocó la mía. Sus dedos estaban fríos. Lo siento, papá susurró, una sola lágrima rodando por su mejilla. La miré, mi propia hija, que acababa de ver a su marido obligarme a firmar la entrega de su hogar de la infancia. Quería sacudirla. Quería decirle que el hombre con el que se casó era un tonto y un ladrón, pero no podía. Todavía no. Aparté mi mano de la suya. Tengo hambre, dije, con la voz plana. ¿Hay algo de sopa? Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Se levantó y fue a la despensa, secándose los ojos. Calentaré un poco, dijo. Me di la vuelta y miré por la ventana hacia el viejo roble en el patio trasero. Sus hojas se estaban volviendo marrones, preparándose para caer. André pensaba que había ganado. Pensaba que había capeado el temporal. No tenía ni idea de que el huracán apenas estaba comenzando. La lluvia llegó 3 días después, tiñendo el cielo del color de una ciruela magullada y tamborileando un ritmo implacable contra el techo. Estaba sentado en mi lugar habitual junto a la ventana, viendo el agua correr por el vidrio como lágrimas, cuando una elegante camioneta SUV negra entró en el camino de entrada. Era demasiado grande para el espacio, sus ruedas aplastaron el borde del macizo de flores, donde Clara solía plantar sus tulipanes cada primavera. André estaba en la puerta principal antes de que el motor se apagara siquiera. Prácticamente vibraba con energía nerviosa, alisándose la camisa y revisando su reflejo en el espejo del recibidor. Kendra estaba parada detrás de él, girando su anillo de bodas alrededor de su dedo, un hábito que había desarrollado desde que comenzaron las mentiras. ¿Quién está aquí?, grité desde la sala de estar, entonando mi voz para sonar frágil y preocupado. André me ignoró. Abrió la puerta de golpe y salió a la lluvia para recibir a su salvador. Un hombre salió de la SUV. Era alto, vestía una gabardina que parecía costar más que mi primera camioneta y sostenía un gran paraguas negro sobre su cabeza. No se ofreció a compartirlo con André, que se estaba empapando. Entraron, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y húmedo. El hombre, cuyo nombre era el señor Vance, sacudió su paraguas sobre el piso de madera sin preguntar por un paragüero. Miró alrededor de la entrada no con la apreciación de un invitado, sino con el cálculo frío de un carnicero evaluando una carcasa. Así que esto es todo, dijo Vance, su voz retumbando en la casa silenciosa. Se ve más pequeña en las fotos. Es la distribución, dijo André rápidamente, limpiándose la lluvia de la cara. Es muy cuadrada, muy anticuada. Pero los metros cuadrados están todos ahí. Solo tiene que mirar más allá del encanto vintage. Vance soltó un bufido. Encanto vintage. Esa es una forma bonita de decir que huele a museo. Me levanté lentamente, apoyándome pesadamente en el bastón que había empezado a usar para dar efecto dramático. Me arrastré hacia el pasillo. Hola, dije, parpadeando hacia ellos. ¿Es usted el hombre del seguro? Vance me miró como si yo fuera una mancha en la alfombra. No respondió. Simplemente miró a André. ¿Es este?, preguntó Vance. Sí, dijo André, con voz despectiva. Ese es Isaías. No le hagas caso. Está confundido la mayor parte del tiempo. No estorbará. Bien, dijo Vance. No tengo mucho tiempo. Hagamos el recorrido. Necesito ver los muros de carga.
Mi arquitecto quiere saber si podemos salvar los cimientos o si tenemos que raspar todo el lote. Raspar el lote. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Yo había vertido esos cimientos yo mismo. Había mezclado el concreto. Lo había reforzado con varillas de acero que cargué sobre mi propia espalda. Y este hombre, este extraño con manos suaves y zapatos caros, quería rasparlo como si fuera suciedad. Podemos empezar en la sala de estar, dijo André, guiándolo hacia adelante. Lo seguí, arrastrándome unos pasos por detrás como un fantasma acechando mi propio hogar. Vance entró en la sala de estar y golpeó las paredes con los nudillos. Listón y yeso, murmuró, haciendo una mueca. Una pesadilla para remover. Probablemente traeremos la excavadora y entraremos por la pared frontal. Es más rápido. Caminó hacia la chimenea. Era un enorme hogar de piedra que yo había construido en el transcurso de un verano. Había seleccionado a mano cada una de las piedras de río del arroyo donde Clara y yo solíamos hacer picnics. Era el corazón de nuestro hogar. Esto tiene que irse, dijo Vance, agitando una mano hacia ella. Es horrible. Ocupa demasiado espacio. Podemos poner un inserto de gas elegante en la otra pared. Andrea asintió con entusiasmo. Oh, absolutamente. Es una monstruosidad. Hemos querido deshacernos de ella durante años. Miré a mi yerno. Había pasado cada Navidad de los últimos 5 años sentado frente a ese fuego, bebiendo mi whisky y abriendo regalos. Ahora era una monstruosidad. Vance se volvió hacia mí, con una sonrisa cruel en los labios. Tú construiste esto, ¿verdad, viejo? Asentí lentamente, fingiendo estar orgulloso. Sí, señor. Cargué las piedras desde el río. Vance se rió. Bueno, perdiste tu tiempo. Está descentrada. No esperó una respuesta. Se dio la vuelta y marchó hacia la cocina. Lo seguí, mi agarre apretándose en el bastón hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Cada habitación en la que entraban era un nuevo insulto. Los gabinetes de cocina que yo había instalado eran basura. El piso de roble estaba podrido. Las molduras eran de mal gusto, no veían un hogar. Veían un sitio de demolición. Cuando llegamos a la puerta trasera, Vance miró hacia el patio. Ese árbol, dijo, señalando el antiguo roble que daba sombra al patio. Bloquea la luz. Lo cortaremos a primera hora. No dije. La palabra se escapó antes de que pudiera detenerla. Ambos se giraron para mirarme. Los ojos de André se abrieron con advertencia. ¿Qué dijiste?, preguntó Vance. Yo. A mí me gusta ese árbol, tartamudeé, retirándome de nuevo a mi personaje. Clara lo plantó. Vance puso los ojos en blanco. Bueno, Clara no está pagando $3 millones por la tierra, ¿verdad? El árbol se va abajo. Se volvió hacia André. Mira, la estructura es para demolición. No estoy pagando por la casa. Estoy pagando por la tierra. Tendré el contrato listo mañana por la mañana. Cerramos el viernes. Quiero las llaves en mi mano y la casa vacía para el mediodía. ¿Tenemos un trato? André prácticamente babeaba. Sí. Sí, absolutamente. El viernes es perfecto. Tenemos todo listo. Bien, dijo Vance. Revisó su reloj. Haré que mi equipo legal envíe las instrucciones para la transferencia. No arruines esto, André. Tengo otras propiedades que puedo comprar. No lo haré, prometió André. Puedes contar conmigo. Vance pasó por mi lado sin una segunda mirada y se dirigió a la puerta. André lo siguió como un cachorro faldero. Me quedé en la cocina, solo. La rabia que sentía era una cosa fría y dura en el centro de mi pecho. Iban a cortar el árbol, iban a destrozar la chimenea, iban a borrar cada rastro de que alguna vez existí. Justo entonces, sentí una vibración en mi bolsillo. Fue un zumbido largo y constante. Esperé hasta escuchar la puerta principal cerrarse y la SV alejarse. André soltó un grito de alegría en el pasillo, llamando a Kendra a gritos. «Nena, lo logramos», gritó. «La va a comprar. Somos ricos». Metí la mano en mi bolsillo y saqué el teléfono desechable. Había un solo mensaje de texto de Julián. Decía simplemente, «El águila ha aterrizado. La sociedad histórica ha firmado la escritura de preservación. La trampa está puesta».
Miré la pantalla, y una sonrisa lenta y sombría se extendió por mi rostro. Andre estaba celebrando su victoria. Estaba descorchando champán y abrazando a su esposa, pensando que acababa de vender la casa por una fortuna. No sabía que acababa de vender un edificio que no le pertenecía. No sabía que la tierra que le prometió al señor Vance era ahora un sitio histórico protegido federalmente. No sabía que las instrucciones de transferencia que estaba a punto de recibir eran las coordenadas para su propia destrucción. Guardé el teléfono en mi bolsillo y me arrastré hacia el pasillo. Andre y Kendra se estaban abrazando, girando en círculo. ¿Qué está pasando?, pregunté, pareciendo confundido. ¿Ese era el hombre del seguro? Andre se detuvo y me miró. Estaba sonriendo, sus ojos salvajes de codicia. Sí, Isaías dijo, dándome una palmada en el hombro. Y nos acaba de dar la mejor póliza del mundo. Pasó por mi lado, dirigiéndose al mueble bar. Lo vi irse. Disfrútalo, hijo, pensé. Disfruta el champán. Es lo último que vas a probar que no sea amargo. La mañana del viernes llegó con un cielo tan azul que parecía una burla a las oscuras acciones que estaban a punto de tener lugar. La casa zumbaba con una energía frenética y nerviosa que irradiaba enteramente de Andre. Caminaba de un lado a otro del pasillo, sus zapatos de vestir lustrados haciendo clic con un ritmo agudo y entrecortado en las tablas del piso. Miraba su reloj cada 30 segundos, ajustando su corbata de seda en el espejo, alisándose el cabello y revisando sus dientes. Parecía un hombre a punto de aceptar un premio, no un hombre a punto de cometer un delito grave. Kendra estaba en la cocina, mirando fijamente una taza de café negro. Estaba vestida con un traje de negocios elegante, pero su postura estaba desplomada. Parecía una niña jugando a disfrazarse con la ropa de su madre, abrumada y aterrorizada. Cuando entré arrastrando los pies en la habitación, ella saltó, derramando un poco de café en su platillo. «Buenos días», papá dijo, con la voz tensa. Murmuré un saludo, ajustando mi bata alrededor de mí. Miré a Andre, que acababa de marchar hacia la cocina. «Nos vamos en 10 minutos», anunció, revisando su teléfono. «El abogado nos espera a las 9 en punto. La transferencia bancaria está programada para las 10. Necesitamos estar allí para firmar los formularios de liberación». Me miró, sus ojos escaneándome con una mezcla de lástima e impaciencia. Isaías dijo, hablando despacio y fuerte. «Kendra y yo tenemos que salir un rato. Tenemos una reunión. Tú quédate aquí. No abras la puerta. No contestes el teléfono. Solo siéntate en tu sillón y mira tus programas. Volveremos para el almuerzo». Asentí, dándole mi mejor mirada vacía. «Está bien», dije. «Veré el precio justo». «Bien», dijo. «Vámonos, Kendra. El dinero no espera a nadie». Salieron apresuradamente por la puerta, el pesado roble se cerró de golpe tras ellos. Escuché el sonido del motor del auto de Andre rugiendo a la vida, seguido por el crujido de la grava mientras se alejaban a toda velocidad por el camino de entrada. Estaban corriendo hacia su futuro, inconscientes de que estaban conduciendo hacia un precipicio. En el momento en que el auto desapareció en la curva, la casa pareció exhalar. La energía frenética se desvaneció, reemplazada por una dignidad solemne y silenciosa. No fui a la televisión. Fui al estudio. Caminé hacia el gran escritorio de caoba que había pertenecido a mi padre antes que a mí. Abrí el cajón superior y saqué la pesada pluma estilográfica que Clara me había regalado en nuestro 25º aniversario. Era de laca negra con adornos dorados, y todavía escribía tan suavemente como el día que la recibí. A las 9:15 exactamente, un sedán modesto entró en el camino de entrada. No aplastó los macizos de flores. Se estacionó respetuosamente a un lado. Una mujer salió. Tenía unos 60 años, vestía un traje gris sensato y llevaba un portafolios de cuero. Era la señora Higgins, la directora de la Sociedad Histórica. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. «Señor Washington», dijo, extendiendo su mano con una sonrisa cálida y genuina. «Es un honor conocerlo finalmente». «El honor es mío», dije, con mi voz fuerte y clara. «Por favor, pase». Ella entró en la entrada y se detuvo.
No miró la pintura descascarada ni las alfombras gastadas. Miró la arquitectura. Miró la barandilla tallada a mano y las molduras de corona. Miró la casa con amor. Es magnífica, susurró. Ya no las construyen así. La artesanía es extraordinaria. La llevé al estudio. Julián ya estaba allí, habiendo entrado por la puerta trasera unos minutos antes. Tenía los documentos extendidos sobre el escritorio. No había cláusulas ocultas, ni letra pequeña. Era un acuerdo simple y poderoso. La señora Higgins se sentó y cruzó las manos. Señor Washington, quiero que sepa lo que esto significa. Una vez que firme esta escritura, esta propiedad se convierte en un sitio de patrimonio protegido. Nunca podrá ser demolida, nunca podrá ser alterada significativamente. Permanecerá como un testimonio para la comunidad y para el legado de su familia para siempre. Y según nuestro acuerdo, usted retiene un patrimonio vitalicio. Puede vivir aquí hasta su último día y nadie puede moverlo. Miré los papeles. Pensé en el señor Vance y su excavadora. Pensé en Andre y sus condominios. ¿Dónde firmo?, pregunté. Julián señaló la línea. Destapé la pluma de Clara. La tinta fluyó negra y permanente sobre la página. Firmé mi nombre, Jeremiah Isaiah Washington, con mano firme. Vi a la señora Higgins firmar. Luego Julián lo notarizó con su sello. El sonido del sello, golpeando el papel, fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Fue el sonido de un escudo bloqueándose en su lugar. Gracias, dijo la señora Higgins, estrechando mi mano nuevamente. Hoy ha salvado un pedazo de historia. Los acompañé a la puerta unos minutos después. Cuando la señora Higgins se alejó, Julián se volvió hacia mí. Está hecho, dijo. La escritura está registrada electrónicamente. Es oficial. La casa pertenece a la sociedad. ¿Y André?, pregunté. Julián revisó su reloj. Justo ahora, André está firmando una escritura de garantía reclamando que tiene el título. Está aceptando una transferencia bancaria por $3 millones. Oficialmente, es un criminal. Julián se escabulló por la parte trasera, desapareciendo en las sombras. Regresé a mi sillón reclinable, encendí la televisión y esperé. Una hora después, la puerta principal se abrió de golpe. Golpeó la pared con un estruendo. «¿Lo logramos?», gritó Andre. Corrió hacia la sala de estar, con los brazos en alto en señal de victoria. Parecía un hombre que acababa de ganar el Super Bowl. Tenía la cara sonrojada, la corbata torcida y sostenía una botella de champán. Kendra lo seguía, luciendo aturdida pero aliviada. «$3 millones», gritó Andre, agitando la botella. «Está en la cuenta. Vi el saldo. Es real. Somos ricos, Kendra. Finalmente somos libres». Descorchó la botella. La espuma roció la alfombra que ahora creía haber vendido. Sirvió 2 copas y se bebió la suya de un trago. Luego me miró, caminó hacia mi sillón, cerniéndose sobre mí con una sonrisa que era todo dientes. «Hola, papá», dijo, su voz goteando una alegría cruel. «¿Adivina qué? Vendimos la casa». Lo miré, manteniendo mi rostro inexpresivo. «¿Vendiste la casa?», repetí. «Así es», dijo, riendo. «La vendimos. Conseguimos mucho dinero por ella». «¿Y sabes lo que eso significa?». «Significa que te vas a ir de pequeñas vacaciones». Miró a Kendra. «Llama a la mudanza. Diles que vengan mañana por la mañana. No vamos a esperar. Tenemos el efectivo. Hagamos esto para que podamos empacar para Bali». Kendra asintió, sacando su teléfono. Me quedé allí sentado, viéndolo celebrar. Vi a André bailar por la habitación, borracho de codicia y champán. Estaba brindando por una fortuna que no era suya. Estaba celebrando un crimen que acababa de documentar con su propia firma. «¿Conseguiste un buen precio?», pregunté suavemente. André se detuvo y me miró, burlándose. «Un precio hasta el que ni siquiera podrías contar, viejo. Un precio que prueba que yo soy el hombre de negocios en esta familia». Asentí lentamente. «Eso es bueno», dije. «Espero que haya valido la pena». Él no escuchó la advertencia en mi voz, solo escuchó la rendición. Se sirvió otra copa de champán y brindó a la habitación vacía.
Por el futuro, gritó. Miré el lugar en la pared donde solía colgar la escritura. Por el futuro, pensé. Y por el pasado que está a punto de levantarse y enterrarte. El sol del sábado por la mañana no trajo calor. Trajo una energía frenética y maníaca que llenó la casa como electricidad estática. Andre y Kendra corrían de una habitación a otra, arrastrando maletas de diseñador que aún tenían las etiquetas de precio puestas. Arrojaban ropa en los bolsos con un abandono imprudente, camisas de seda y pantalones de lino volaban por el aire. Se movían con la velocidad desesperada de personas que huyen de la escena de un crimen, aunque ellos lo llamaban vacaciones. Andre gritaba a su teléfono mientras caminaba por el pasillo. Sí, mejóranos a primera clase. Bramaba. No me importa lo que cueste. Ponlo en la tarjeta platino. La transferencia acaba de llegar, somos líquidos. Somos muy líquidos. Reserva también la villa en Ubud, la que tiene la piscina infinita privada. Nos lo merecemos. Colgó y se volvió hacia Kendra, con los ojos desorbitados. Lo estamos haciendo, nena. 2 semanas en el paraíso. Para cuando volvamos, el polvo se habrá asentado, el cheque se habrá cobrado y podremos empezar a buscar la nueva casa. Kendra estaba doblando un sombrero para el sol, sus manos temblaban ligeramente. Me miró sentado en el sillón reclinable y, por un momento, su rostro se desmoronó. Caminó hacia mí, arrodillándose para quedar a la altura de mis ojos. Olía a perfume caro y a miedo. Papá dijo, con la voz temblorosa. Tenemos que irnos ahora. El vuelo sale en 3 horas. La miré, manteniendo mi rostro inexpresivo. ¿Te vas de viaje? Pregunté. Sí, dijo, forzando una sonrisa. Vamos a ir a Bali. Va a ser hermoso. ¿Y yo? Pregunté. ¿Voy a ir? Ella se estremeció, bajando la mirada hacia la alfombra. No, papá. Tú te quedas aquí. Bueno, no aquí. El servicio viene a recogerte. Andre se acercó, revisando su reloj. El transporte médico estará aquí al mediodía, dijo, con voz cortante y profesional. Tienen tu papeleo. Te llevarán a las nuevas instalaciones. Todo está arreglado. Solo siéntate aquí y espéralos. No le abras la puerta a nadie más. No dijo adiós. No me estrechó la mano. Simplemente tocó a Kendra en el hombro. Vámonos, dijo. El auto negro está esperando. Kendra se puso de pie. Dudó, luego se inclinó y besó mi frente. Sus labios estaban fríos. Te quiero, papá susurró. Lo siento, pero esto es lo mejor. Estarás a salvo allí. Se levantó y agarró su bolso. Los vi caminar hacia la puerta, parecían la pareja perfecta, exitosos, ricos y felices. Pero yo sabía la verdad. Eran refugiados huyendo de una guerra que ni siquiera sabían que había comenzado. La puerta principal se cerró de golpe, y luego escuché el ruido sordo de las tapas del maletero cerrándose. Escuché el motor del sedán del aeropuerto ronronear al encenderse, y luego el crujido de la grava mientras se alejaban. Me quedé allí sentado un minuto completo, escuchando el silencio asentarse de nuevo sobre la casa. Era pesado y profundo. Entonces, me levanté. No luché. No usé el bastón. Caminé hacia la ventana y vi el auto negro desaparecer en la curva al pie de la colina. Se habían ido. Me aparté de la ventana y caminé hacia la cocina. Levanté el teléfono, pero no el desechable. Usé la línea de la casa, la que pensaban que yo no sabía usar. Marqué un número que había memorizado. Es hora, dije al auricular. Vengan a buscarme. 20 minutos después, una furgoneta blanca entró en el camino de entrada. No decía transporte médico Shady Pines en el costado. Decía mudanzas y almacenamiento Johnson e hijos. Mi amigo Mike, con quien había trabajado en la junta sindical durante 20 años, salió del vehículo. Lo seguían 2 hombres jóvenes que parecían fuertes y respetuosos. Isaías, dijo Mike, entrando en la casa. Estamos listos. Asentí. Llévense los muebles del dormitorio. Llévense los libros del estudio. Dejen todo lo demás. Se movieron con una eficiencia silenciosa. No hubo golpes en las paredes, ni raspaduras en los pisos. Trataron mis pertenencias con la reverencia que merecían.
Fui al dormitorio y empaqué una sola caja pequeña yo mismo. Puse la foto de Clara del día de nuestra boda. Puse mis medallas del servicio militar. Puse los planos de la casa, los originales dibujados con tinta azul sobre papel vitela. Cuando la habitación estuvo vacía, caminé por la casa por última vez. Fue una sensación extraña, despedirse de un lugar que, en realidad, no iba a ninguna parte. Entré en el comedor y pasé la mano por el borde de la mesa. Todavía podía ver la leve mancha donde había derramado la sopa, la marca de mi actuación. Entré en la sala de estar y me paré frente a la chimenea. El señor Vance la había llamado monstruosidad. Yo la veía como lo que era, una obra maestra de equilibrio y fuerza. Toqué la piedra fría, sintiendo la textura contra las yemas de mis dedos. Estás a salvo ahora, le susurré a las paredes. No pueden hacerte daño. La casa pareció crujir en respuesta, un asentamiento de vigas que sonó como un suspiro de alivio. Caminé hacia la entrada principal. Los de la mudanza ya estaban en la furgoneta, esperándome. La casa estaba vacía ahora, resonante y vasta. Se sentía como una catedral después de que la congregación se hubiera ido. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un sobre blanco liso. Dentro había una copia de la escritura que transfería la casa a la sociedad histórica, fechada ayer. Sujeta a ella había una nota de Julián explicando la naturaleza irrevocable del fideicomiso y las leyes federales sobre fraude electrónico. Coloqué el sobre en el centro exacto del piso de la entrada. Era lo único en la habitación. Un rectángulo blanco contra la madera oscura. Parecía una bandera de rendición, pero en realidad era una declaración de guerra. Salí al porche y tiré de la pesada puerta de roble para cerrarla. La cerré con mi llave, la que André pensó que me había quitado. Escuché el pestillo hacer clic en su lugar, un sonido sólido y final. Caminé por el sendero de piedra hacia la furgoneta que esperaba. No miré atrás. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Yo no buscaba sal. Buscaba paz. Mike me abrió la puerta del pasajero. ¿A dónde, Isaías?, preguntó. Al apartamento, Mike, dije, abrochándome el cinturón de seguridad. Al nuevo comienzo. Mientras bajábamos la colina, pasé por el lugar donde el letrero de se vende había estado durante 2 semanas. Ya no estaba, retirado por André en su arrogancia. El césped estaba verde y cuidado. El roble se alzaba alto y desafiante contra el cielo. Respiré hondo, llenando mis pulmones con un aire que se sentía más limpio de lo que se había sentido en años. Estaba técnicamente sin hogar, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente en casa dentro de mi propia piel. Que disfruten su vuelo. Que disfruten su champán y sus asientos de primera clase. Estaban volando alto, pero habían olvidado la regla más básica de la construcción. La gravedad siempre gana. El taxi serpenteaba subiendo la colina familiar mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja violento y púrpura. Dentro del coche, el aire olía a protector solar de coco y perfume libre de impuestos. André estaba recostado en el asiento de cuero con los ojos cerrados, su piel bronceada por el sol de Bali. Estaba desplazándose por las fotos en su teléfono, mostrándole a Kendra una imagen de sí mismo sosteniendo un cóctel en una piscina infinita privada. Realmente necesitábamos esto, dijo, soltando un suspiro de satisfacción. Me siento como un hombre nuevo. El estrés se ha ido, nena. Todo quedó atrás. Kendra sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Fue perfecto, coincidió ella. Solo me siento un poco culpable de que no estuviéramos aquí para la mudanza. Espero que el servicio de transporte haya tratado bien a papá. Espero que no esté demasiado confundido. André agitó la mano con desdén sin levantar la vista de su pantalla. No te preocupes por eso. La agencia son profesionales. Estoy seguro de que tu papá ya está instalado y haciendo amigos. Probablemente ni siquiera recuerde que nos fuimos. Y además, tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. ¿Cómo dónde vamos a construir la nueva mansión? Estuve mirando terrenos en las colinas durante el vuelo de regreso. El taxi dobló la última esquina y André se enderezó, listo para ver el lote vacío. Esperaba ver una cerca de alambre,
Esperaba ver un agujero en el suelo donde solían estar los cimientos. Esperaba ver progreso. En cambio, vio la casa. Se alzaba allí, exactamente como la habían dejado. El roble todavía proyectaba su larga sombra sobre el césped. La mampostería estaba intacta. Las ventanas reflejaban la luz moribunda del sol. No había equipos de construcción, ni contenedores de basura, ni rastro del señor Vance o su equipo. André frunció el ceño, golpeando el vidrio de la ventana del taxi. «Qué raro», murmuró. Vance dijo que comenzaría la obra el lunes después de que nos fuéramos. ¿Por qué sigue en pie? Quizás hubo un retraso con el permiso, sugirió Kendra, incorporándose. Ya sabes cómo es la ciudad. André sacudió la cabeza. No. Vance pagó en efectivo para acelerar todo. Quería esto nivelado para el 1 del mes. Está perdiendo dinero cada día que eso sigue ahí. El taxista se detuvo en la acera y abrió el maletero. André le pagó y salieron a la acera con su equipaje. El silencio del vecindario se sentía pesado. Un viento fresco sopló calle abajo, levantando hojas secas que se arrastraron por el camino de entrada. André marchó por el sendero, su molestia creciendo con cada paso. «Voy a llamarlo», refunfuñó. «Voy a decirle 4 verdades. Teníamos un trato». Metió la mano en su bolsillo y sacó su llavero. Seleccionó la llave de la casa, la que pensó que nunca tendría que volver a usar. La clavó en la cerradura. Giró con un clic suave y familiar. Empujó la puerta esperando ver los muebles que había dejado atrás, esperando ver el desorden de una vida que había despreciado. La puerta se abrió y el aliento abandonó su cuerpo. La casa estaba hueca. La mesa de la entrada había desaparecido. La alfombra había desaparecido. Las pinturas habían desaparecido. El aire adentro no olía a hogar. Olía a polvo, a cera para madera y a un vacío absoluto. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos resonó como un disparo en un cañón. Kendra entró detrás de él y jadeó, dejando caer su bolso al suelo. «André, ¿qué está pasando?», susurró. «¿Dónde están los muebles?». André caminó hacia la sala de estar, sus pasos resonando ruidosamente en el piso desnudo. Dio una vuelta en círculo. La habitación estaba despojada. El sofá no estaba, la televisión no estaba, incluso las cortinas habían desaparecido. Parecía que la casa había sido saqueada por fantasmas. «Esto no tiene sentido», dijo André, su voz rebotando en las paredes. «Si Vance tomó posesión, ¿por qué la casa sigue aquí? Y si no tomó posesión, ¿quién se llevó los muebles?». Corrió hacia la cocina. Vacía. Los cajones estaban abiertos y desnudos. La despensa estaba limpia. Corrió hacia el comedor. La mesa había desaparecido. Kendra corrió por el pasillo, sus tacones haciendo clic frenéticamente en la madera. «Papá», gritó. «Papá, ¿estás aquí?». Su voz era fina y asustada. Abrió de golpe la puerta de la habitación de Isaías. Se quedó parada en el umbral, cubriéndose la boca con la mano. «Está vacía», André sollozó. «Su ropa no está. Las fotos no están. Incluso la cama ha desaparecido». André se quedó en medio de la sala de estar tratando de obligar al mundo a tener sentido. Un sudor frío comenzó a brotar en su frente, arruinando su bronceado. Su corazón martilleaba contra sus costillas. «Está bien, cálmate», dijo, levantando las manos, aunque sus propias manos temblaban. Tal vez Vance comenzó la limpieza temprano. Tal vez sacó las cosas antes de la demolición. «Está bien, el trato está hecho. Tenemos el dinero. Eso es todo lo que importa. Tenemos los 3 millones. Lo dijo como un mantra. Lo dijo para convencerse a sí mismo. Metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Necesitaba ver el número. Necesitaba ver la cadena de ceros que probaba que estaba a salvo. «Estoy revisando la cuenta», dijo, con la voz tensa. Abrió su aplicación bancaria. El pequeño círculo giraba y giraba, tardando una eternidad en cargar con los datos en roaming. André golpeaba el pie con impaciencia. «Vamos, vamos», hiseó. Finalmente, la pantalla brilló en blanco y apareció el resumen de la cuenta. André dejó de respirar. El color se drenó de su rostro, dejándolo con un aspecto gris y enfermo.
Miró fijamente la pantalla, parpadeando una, dos veces, como si intentara despejar una alucinación. No susurró. Eso es imposible. ¿Qué pasa?, preguntó Kendra, corriendo hacia él. ¿Qué pasa, Andre? Se acercó el teléfono a la cara, sus ojos abriéndose con horror. El saldo no era de $3 millones. El saldo era 0. Y justo al lado del 0, en letras rojas brillantes y furiosas, había una notificación que le heló la sangre. Cuenta congelada. Fondos revertidos. Disputa de título. Andre sintió que sus rodillas cedían. Tropezó hacia atrás contra la pared, deslizándose hasta golpear el suelo. El teléfono se le resbaló de la mano y repiqueteó sobre la madera. Se fue, logró decir, ahogado. El dinero. Se ha ido todo. Kendra cayó de rodillas a su lado, agarrándolo por los hombros. ¿Qué quieres decir con que se fue? Gastamos $50,000 en el viaje, Andre. Tenemos las facturas de la tarjeta de crédito. ¿Dónde está el dinero? Está congelado, tartamudeó Andre, con los ojos fijos en la nada. El banco lo retiró. Dicen que hay una disputa. Justo entonces, un fuerte golpe provino de la puerta principal. No fue un toque cortés. Fue la demanda autoritaria de alguien que sabe que tiene derecho a entrar. Andre saltó como si hubiera sido electrocutado. Miró a la puerta con terror. «Abran». Retumbó una voz desde afuera. «Policía. Sabemos que están adentro». Andre miró a Kendra. Ella le devolvió la mirada, sus ojos llenos de una comprensión naciente. La casa vacía. El padre desaparecido. El dinero congelado, la policía. No era un error. No era una falla técnica. Era una trampa. Y habían caminado directamente hacia ella. Los golpes en la puerta resonaron a través de la casa vacía como un mazo golpeando el bloque de un juez, final y autoritario. Andre permanecía desplomado contra la pared, con los ojos muy abiertos y sin ver nada, moviendo la boca en silencio mientras intentaba procesar los números imposibles en la pantalla de su teléfono. Fue Kendra quien se movió, su instinto de supervivencia activándose a través de la niebla de su pánico. Se puso de pie a duras penas, limpiándose la cara manchada de lágrimas con el dorso de la mano. Al dar un paso hacia la puerta, su tacón se enganchó en algo. Miró hacia abajo. Yaciendo perfectamente en el centro del piso desnudo de la entrada, había un solo sobre blanco. Descansaba allí con una quietud aterradora, un pequeño rectángulo de papel que dominaba toda la habitación. Kendra se congeló. Sabía, con la intuición de una hija, exactamente quién lo había colocado allí. Se agachó, con los dedos temblando tan violentamente que apenas podía agarrar la esquina del papel. No había nombre en el exterior, solo una blancura prístina que parecía brillar en la penumbra. Lo abrió de un tirón. El sonido del papel rasgándose gritó en el silencio. Dentro había una pila de documentos, sujetos con un clip y una nota manuscrita en papel legal amarillo. Andre susurró, con la voz temblorosa. «Tienes que ver esto». Andre no se movió. «Es un error», murmuró, meciéndose de un lado a otro. «Es solo un error bancario, los llamaré. Lo arreglaré». Kendra lo ignoró. Comenzó a leer la nota en voz alta, con la voz quebrada. Para Kendra y Andre leyó. La carta comenzaba: adjunto encontrarán una copia de la escritura de concesión registrada en la oficina del registrador del condado el viernes por la mañana a las 9:30. Este documento transfiere el título completo y la propiedad del inmueble a la Sociedad Histórica del West Side para su preservación permanente. Kendra se detuvo, con el aliento atrapado en la garganta. Miró la fecha en el documento adjunto. Estaba sellado y notarizado horas antes de que Andre firmara sus papeles con el señor Vance. Continuó leyendo, sintiendo las palabras como piedras llenándole el estómago. Debido a que la propiedad estaba en un fideicomiso irrevocable, del cual Isaías Washington es el único fideicomisario. Él tenía el derecho legal absoluto de transferir el activo. La venta que intentaron realizar al mediodía fue de una propiedad que no poseían. Intentaron vender un edificio que ya pertenecía a otra persona. Andre dejó de mecerse. Levantó la vista, enfocando los ojos en el papel que ella tenía en las manos. ¿Qué? Croó. Eso es mentira. Kendra siguió leyendo, su voz elevándose con histeria.
Dado que aceptaron una transferencia bancaria por $3 millones basada en un título fraudulento, el banco ha marcado la transacción como fraude electrónico de alto nivel. Los fondos han sido revertidos y devueltos al prestamista. Sin embargo, el préstamo puente que sacaron contra el capital, el que usaron para pagar sus boletos de primera clase y sus deudas, es ahora un pasivo no asegurado. Actualmente le deben al banco $1,5 millones, pagaderos de inmediato. El papel se deslizó de los dedos de Kendra y flotó hasta el suelo, aterrizando suavemente junto al costoso zapato de cuero de Andre. Los golpes en la puerta regresaron, más fuertes esta vez. «Policía», gritó una voz. «Abran la puerta o entraremos por la fuerza». Andre se puso de pie a duras penas, con el rostro convertido en una máscara de puro terror. Miró la puerta, luego la ventana, buscando una salida. No había ninguna. Caminó hacia la puerta con las piernas temblorosas y la abrió. La puerta se abrió de golpe. Parados en el porche había 2 oficiales uniformados y un hombre con un traje barato sosteniendo un portapapeles. Detrás de ellos, estacionada en el camino de entrada donde solía estar la SUV negra, había una patrulla con sus luces destellando silenciosamente en el crepúsculo. «¿Andre Johnson?», preguntó el hombre del traje. «Sí», susurró Andre. «Soy el detective Miller de la división de fraudes», dijo el hombre, entrando en la entrada sin pedir permiso. «Tenemos una orden para incautar todos los activos y aparatos electrónicos en relación con una investigación activa sobre fraude bancario y hurto mayor». Le entregó a Andre una gruesa pila de papeles. Andre los tomó, con las manos inertes. «Esto es un malentendido», tartamudeó Andre, recurriendo a su encanto habitual, aunque ahora sonaba débil y patético. «Soy un hombre de negocios. Mi suegro, él está confundido. Está senil. No sabía lo que estaba haciendo». El detective no sonrió. No frunció el ceño. Simplemente miró a Andre con ojos cansados. «Hablamos con el abogado del señor Washington, Julian Baker», dijo el detective. «Nos proporcionó una línea de tiempo muy detallada, incluyendo evidencia en video del señor Washington firmando la escritura a la sociedad histórica mientras estaba en pleno uso de sus facultades mentales. También nos proporcionó los correos electrónicos que usted envió al banco reclamando la propiedad. A eso se le llama rastro de papel, señor Johnson. Y el suyo conduce directo a un precipicio». Kendra soltó un sonido que fue mitad sollozo, mitad grito. Retrocedió hasta golpear la pared, deslizándose por ella tal como lo había hecho Andre. «Yo no sabía», lloró, mirando al detective. «No sabía que estaba haciendo esto, solo firmé lo que él me dijo que firmara». El detective la miró. «Su nombre también está en los documentos, señora Johnson. Usted figura como co-conspiradora. No la arrestaremos esta noche, pero no salga de la ciudad. Entreguen sus pasaportes inmediatamente». Hizo una señal a los oficiales. Entraron y comenzaron a moverse por la casa vacía. Uno de ellos recogió el teléfono de Andre del suelo y lo dejó caer en una bolsa de evidencia. Otro fue hacia el equipaje que habían dejado en el porche y comenzó a etiquetarlo. «Oye», gritó Andre, recuperando una chispa de su vieja arrogancia. «No pueden llevarse eso, esa es mi propiedad personal. Esos son trajes a medida. Todo es producto del crimen hasta que se demuestre lo contrario», dijo el detective con calma. «Usted gastó dinero que robó para comprar esos trajes. Ahora le pertenecen al banco». Se dio la vuelta y salió, dejando la puerta abierta de par en par. El aire frío de la noche irrumpió en la casa vacía, helándolos hasta los huesos. Andre se quedó en medio del pasillo, sosteniendo la orden judicial. Miró a Kendra. «Nena», comenzó, su voz suplicante. «Podemos arreglar esto. Solo necesitamos conseguir un abogado. Podemos argumentar que Isaías nos engañó. Podemos decir que nos tendió una trampa». Kendra lo miró. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero el miedo en ellos había desaparecido, reemplazado por un odio frío y duro. Se levantó lentamente, usando la pared como apoyo. «Él no nos engañó», Andre dijo, con la voz baja y venenosa. «Nos puso a prueba. Y fallamos». Caminó hacia él y le arrebató la orden de la mano. Miró los números, los cargos,
La ruina de su vida impresa en blanco y negro. Me dijiste que era legal. Gritó, golpeando los papeles contra el pecho de él. Me dijiste que estábamos a salvo. Me hiciste echar a mi propio padre de su casa. Me hiciste dejarlo para que se lo llevaran como basura. ¿Y para qué? ¿Para esto? ¿Para una deuda que nunca podremos pagar? Era la única manera. Le gritó André, su rostro contorsionándose en una mueca horrible. Lo hice por nosotros. Lo hice para salvarnos de la bancarrota. Lo hiciste por ti mismo. Escupió Kendra. Lo hiciste porque eres un jugador y un fraude. Y ahora me has arrastrado contigo al fondo. Miró alrededor de la casa vacía, viéndola por primera vez no como un activo, sino como un juicio. Las paredes desnudas parecían cerrarse sobre ellos. El silencio ya no estaba vacío, estaba lleno de los fantasmas de las mentiras que habían dicho. Me voy, dijo Kendra, girándose hacia la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó André, el pánico creciendo en su voz. No puedes dejarme. Tenemos que mantenernos unidos. Tenemos que presentar un frente unido. Me voy a casa de mi hermana, dijo Kendra, saliendo al porche. He terminado contigo, André. He terminado con tus esquemas. Pasó junto a la patrulla de policía, pasó junto al equipaje etiquetado y bajó por el camino de entrada hacia la calle oscura. No tenía auto. No tenía teléfono. Simplemente caminó. André se quedó solo en la entrada de la casa que había intentado robar. Miró la sala de estar vacía donde había planeado poner una chimenea moderna. Miró el piso donde había planeado colocar baldosas importadas. Se dio cuenta entonces de que la casa lo había rechazado. Lo había masticado y lo había escupido. Cayó de rodillas en el piso de madera, arrugando la orden judicial en su mano. Abrió la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. El peso de la avalancha finalmente le había sacado el aire de los pulmones. Mientras las sirenas aullaban en el camino de entrada de la casa en la colina, mi mundo estaba en silencio. El único sonido en mi nuevo apartamento era el suave siseo del radiador y el zumbido distante de la ciudad fuera de mi ventana. Vivía en el cuarto piso de un edificio con vista al parque, un lugar que Julián me había ayudado a encontrar hace meses, cuando sentí por primera vez que el viento cambiaba de dirección. No era una mansión. No tenía una gran escalera ni un candelabro que temblara cuando la gente se reía demasiado fuerte. Tenía 2 habitaciones, un piso de roble robusto y un balcón donde podía cultivar mis tomates en paz. Era pequeño, pero era mío. El contrato de arrendamiento estaba a mi nombre. La llave en mi bolsillo solo me pertenecía a mí. Me senté en mi sillón de cuero favorito, el que Mike y los de la mudanza habían colocado justo al lado de la ventana. Sostenía una taza de té de manzanilla, viendo el vapor elevarse en cintas rizadas contra el vidrio. Abajo, las luces de la calle parpadeaban al encenderse, pintando el pavimento en charcos de luz ámbar. No estaba feliz, no de la manera en que un hombre que gana la lotería es feliz. Ese tipo de felicidad es ruidosa y fugaz. Lo que yo sentía era algo más profundo, algo más pesado. Sentía la paz profunda y sólida de un hombre que ha capeado un huracán y ha revisado sus cimientos para encontrarlos todavía en pie. Tomé un sorbo de té, dejando que el calor se extendiera por mi pecho. Pensé en Clara. Pensé en cómo solía sentarse conmigo en el porche trasero de la vieja casa, escuchando a los grillos. Ella hubiera odiado las peleas, pero hubiera odiado aún más la falta de respeto. Ella crió a Kendra para ser fuerte, pero en algún lugar del camino, esa fuerza se había torcido hasta convertirse en codicia. Mi teléfono zumbó en la mesa auxiliar, vibrando contra la madera. No tuve que mirar para saber quién era. Había estado esperando esta llamada, lo dejé sonar 3 veces, tomando otro sorbo lento de té. Ya no estaba jugando juegos. Solo necesitaba un momento para preparar mi corazón para lo que tenía que hacer. Levanté el teléfono. El identificador de llamadas decía Kendra. Deslicé el pulgar por la pantalla y me llevé el dispositivo a la oreja. No dije hola. Solo escuché, papá. Su voz era una cosa dentada y rota. Sonaba como si estuviera hiperventilando. Papá, ¿estás ahí? Por favor, dime que estás ahí. Estoy aquí, Kendra, dije, con mi voz tranquila y uniforme. Oh Dios, papá sollozó, el sonido distorsionado por el viento en su extremo.
Es una pesadilla. La policía está aquí. Se llevaron a Andre, se llevaron las computadoras. Congelaron todo. Dicen que debemos millones. Papá, tienes que ayudarnos. Tienes que decirles que fue un error. Miré las luces de la ciudad, viendo un autobús moverse lentamente por la avenida. No fue un error, Kendra, dije suavemente. Fue una consecuencia. No, no entiendes, lloró ella, su voz subiendo de tono. Andre me mintió. Me dijo que era legal. Me dijo que tú querías mudarte. No lo sabía, papá. Te juro que no sabía que estaba robando. Cerré los ojos, sintiendo una punzada aguda de dolor. Incluso ahora, parada en los escombros de su vida, estaba tratando de negociar. Sabías lo suficiente, dije. Sabías que no quería dejar mi hogar, sabías que no estaba senil. Me viste derramar mi sopa y miraste hacia otro lado porque era más fácil que enfrentar la verdad. Dejaste que me tratara como a un mueble porque pensaste que había una recompensa al final. Hubo silencio en el otro extremo, salvo por el sonido de su respiración irregular y el lamento distante de una sirena. Yo tenía miedo, susurró. Estábamos endeudados. No sabía qué más hacer. Podrías haber venido a mí, dije. Yo te hubiera ayudado. Si hubieras venido con la verdad, si me hubieras tratado con respeto, podríamos haberlo resuelto. Pero no querías mi ayuda. Querías mi capital. Papá, por favor, suplicó, rompiéndose de nuevo. No tengo a dónde ir. Andre está bajo custodia. El banco bloqueó las cuentas. Estoy caminando por la calle sin nada. ¿Puedo ir contigo? Por favor, papá, solo por esta noche. Necesito un lugar para dormir. Apreté el teléfono con más fuerza. Este era el momento. El padre en mí quería decir que sí. El padre en mí quería conducir hasta allá, recoger a su niña y decirle que todo iba a estar bien. Pero sabía que si hacía eso, le estaría robando lo único que podía salvarla ahora. Le estaría robando la lección. No, Kendra, dije. La palabra quedó colgada en el aire entre nosotros, pesada y final. ¿Qué? Jadeó ella. No puedes venir aquí, dije, con mi voz firme. Este es mi santuario. Pasé los últimos 2 meses luchando para proteger mi paz, y no voy a dejar que el caos vuelva a entrar por mi puerta. Eres una mujer adulta, Kendra. Tomaste decisiones de adultos y ahora estás enfrentando realidades de adultos. Pero soy tu hija. Gimió ella. Sí, lo eres, dije. Y por eso estoy haciendo esto. Necesitas pararte sobre tus propios pies. Necesitas resolver esto sin mi dinero y sin mi techo sobre tu cabeza. Llama a tu cuñada. Llama a una amiga. Pero no vengas aquí, papá. Suplicó, su voz desvaneciéndose. Te amo, Kendra, dije. Te amo lo suficiente como para dejarte caer, para que finalmente puedas aprender a levantarte. Aparté el teléfono de mi oreja. No esperé a que ella respondiera. Presioné el botón rojo y terminé la llamada. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa. El silencio se precipitó de nuevo en la habitación, llenando el espacio donde había estado su desesperación. Mi mano temblaba ligeramente, solo un poco. No es algo natural para un padre cerrar la puerta a un hijo. Va en contra de cada instinto que tenemos. Pero entonces miré la foto de Clara que había colocado en la repisa de la chimenea. Ella me devolvió la mirada, sus ojos sabios y conocedores. Ella habría hecho lo mismo. Ella sabía que a veces el amor no es una manta suave. A veces, el amor es un muro duro que te obliga a cambiar de dirección. Levanté mi té. Todavía estaba tibio. Tomé una respiración profunda, inhalando el aroma de la manzanilla y el cuero viejo. Estaba solo, pero no me sentía solo. Estaba a salvo. La tormenta rugía afuera, allá abajo en el valle donde los codiciosos y los tontos jugaban sus juegos. Pero aquí arriba, en el cuarto piso, el aire estaba despejado. Me recosté en mi silla y vi la luna salir sobre la ciudad. Había construido muchas cosas en mi vida. Casas, puentes, cimientos. Pero esta paz, esta soledad tranquila y digna, era la cosa más importante que jamás había construido. Y supe, con certeza absoluta, que la defendería hasta mi último aliento.
Las estaciones cambiaron rápidamente después de esa noche. El invierno se derritió en una primavera gris y húmeda, y finalmente estalló en la cálida promesa dorada de principios de verano. El tiempo tiene una manera de suavizar los bordes más ásperos de un paisaje, y lo mismo ocurre con la vida. La tormenta legal que había rugido alrededor de mi familia finalmente se asentó en una fría y dura realidad. Andre aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio que habría expuesto aún más de sus secretos. Actualmente está cumpliendo 5 años en una instalación federal a 2 estados de distancia. Es irónico, en realidad. Él quería una vida de ocio donde todas sus comidas fueran preparadas para él y su vivienda fuera gratuita. Finalmente lo consiguió, solo que no de la manera que esperaba. Me escribe cartas a veces, largas justificaciones divagantes escritas en blocs de notas legales amarillos, pero no las leo. Las pongo en una caja en el armario, sin abrir. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. A Kendra le fue mejor, aunque su viaje ha sido más duro a su manera. No fue acusada como co-conspiradora gracias a la intervención de Julián, pero perdió todo lo demás. El banco se llevó los autos, las joyas y la ropa de diseñador. Ahora vive en un estudio en el lado este, trabajando turnos dobles en una panadería. Me llama todos los domingos. Nuestras conversaciones son cortas e incómodas, llenas de las pausas vacilantes de dos personas tratando de aprender un nuevo idioma. Me cuenta sobre sus pies doloridos y los clientes groseros. No me pide dinero, no me pide ayuda. Por primera vez en su vida, se está ganando su propio camino. Puedo escuchar el agotamiento en su voz, pero también puedo escuchar algo más. Escucho cómo se le endereza la columna vertebral. Está aprendiendo que la dignidad se encuentra en el callo de la mano, no en el diamante del dedo. La semana pasada recibí un sobre grueso de color crema en el correo. Era una invitación a la gran inauguración del Centro del Patrimonio Washington para la arquitectura comunitaria. Me puse mi mejor traje, el color carbón que a Clara le encantaba, y tomé un taxi colina arriba. Cuando el auto se detuvo en la acera, sentí un nudo formarse en mi garganta. La casa no parecía la cáscara vacía que había dejado atrás. Estaba resplandeciente. La sociedad histórica la había restaurado con un nivel de amor y detalle que rivalizaba con el mío. El roble se alzaba alto y orgulloso, sus hojas susurrando en la suave brisa, brindando sombra a un grupo de niños que jugaban en el césped. Había gente por todas partes. Vecinos, funcionarios de la ciudad y jóvenes estudiantes con cuadernos de dibujo entraban por la puerta principal. Salí del taxi y me apoyé en mi bastón, no porque lo necesitara, sino porque me gustaba cómo se sentía. La señora Higgins me vio de inmediato. Se apresuró a bajar por el camino de piedra, su rostro iluminándose con una sonrisa genuina. Señor Washington, dijo, tomando mi mano. Vino. No me lo perdería, dije. Ella me guió a través de la multitud, y un silencio cayó sobre las personas cercanas. Susurraban a mi paso, señalando y asintiendo con respeto. No veían a una víctima de abuso de ancianos. No veían a un viejo senil. Veían al constructor. Veían al hombre que había convertido una traición personal en un tesoro comunitario. Nos detuvimos en el porche delantero. La señora Higgins señaló un objeto cubierto en la pared junto a la puerta. Queríamos asegurarnos de que todos los que entren en esta casa sepan exactamente sobre los hombros de quien están parados, dijo ella. Retiró la tela de terciopelo. Debajo había una pesada placa de bronce brillando bajo el sol de la tarde. Me acerqué, mis ojos trazando las letras en relieve. La casa Clara e Isaías Washington. Construida a mano. Preservada con amor. Un santuario para los futuros arquitectos de nuestra ciudad. Extendí la mano y toqué el nombre de Clara. El bronce estaba tibio por el sol. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla, pero no la sequé. No era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de culminación. Miré a la multitud y vi a Julián de pie en la parte de atrás. Me dio un pequeño y agudo asentimiento. Le devolví el gesto. Habíamos ganado. No solo habíamos salvado la casa, habíamos salvado el recuerdo de lo que representaba. Caminé por las habitaciones más tarde esa tarde.
Estaban llenas de exhibiciones sobre la historia local y mesas de dibujo para los estudiantes. La casa estaba viva de nuevo. Ya no era una tumba silenciosa de mi pasado. Era un taller ruidoso y vibrante para el futuro. Me di cuenta entonces de que nunca había sido realmente dueño de esta casa. Nunca somos realmente dueños de nada. Solo somos cuidadores por un corto tiempo. Mantenemos las cosas en fideicomiso para la generación que viene después. André quería ser dueño del valor. Yo quería ser dueño de los valores. Esa era la diferencia. Me fui antes de que terminaran los discursos. No necesitaba escucharlos. Caminé colina abajo, mi bastón marcando un ritmo constante en el pavimento, caminando de regreso a mi pequeño apartamento, de regreso a mi vida tranquila y a mi jardín en el balcón. Tengo 76 años. He perdido a mi esposa. He perdido la casa que construí. He visto a mi familia fracturarse y romperse, pero mientras caminaba por esa calle, me sentí más ligero de lo que me había sentido en 20 años. No soy solo un superviviente, soy un arquitecto. Diseñé una trampa para la codicia y una fortaleza para el legado, y ambas funcionaron perfectamente. La casa en la colina se erige como un monumento al hecho de que puedes intentar robar los activos de un hombre, pero nunca puedes robar sus cimientos. Doblé la esquina y la casa desapareció de la vista, pero la llevaba conmigo. Siempre lo haría. Sonreí al sol poniente. Era un buen día para estar vivo. Era un buen día para ser Isaías Washington. Esta historia sirve como un duro recordatorio de que el silencio nunca debe confundirse con debilidad. En un mundo que recompensa a los ruidosos y agresivos, a menudo olvidamos que la sabiduría susurra mientras la ignorancia grita. Isaías nos enseña que el verdadero poder no se trata de pelear cada batalla al descubierto, sino de tener la paciencia para dejar que tus enemigos se derroten a sí mismos con su propia codicia. Cuando protegemos nuestra dignidad con una resolución tranquila, construimos un legado que ninguna cantidad de dinero puede comprar y ninguna cantidad de traición puede destruir. Si disfrutaron de esta historia de justicia y fuerza silenciosa, por favor denle al botón de me gusta y suscríbanse a nuestro canal para más. Compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación y díganos, ¿ustedes habrían perdonado a Kendra?